Hola, mi nombre es Andrea Geraldine Hernández Valencia, estoy en el cuarto semestre de Ingeniería Bioquímica y actualmente estoy cursando la materia de Bioquímica con el profesor Jesús Miguel Castro Montoya. Ok, para empezar en el video pues daré una breve introducción de la glucólisis. La serie de reacciones que constituye la glucólisis se lleva a cabo en todas las células vivas, desde procariotas hasta eucariotas. La glucólisis se ejemplifica de manera que los procesos bioquímicos de una célula viva se desarrollan en pequeños pasos secuenciales. Este proceso ocurre en una serie de 9 reacciones, cada una catalizada por una enzima específica. En este video explicaré las 9 reacciones de la glucólisis, así como la enzima que interviene en cada una de estas. De igual forma, incluiré un balance energético indicando cuánta energía se gasta, cuánta se gana y cuál es la ganancia neta. Por último, daré conclusiones acerca del tema. Inicio y final de la glucólisis. Durante la glucólisis, la molécula de la glucosa de 6 átomos de carbono se divide en 2 moléculas de un compuesto tricarbonado llamado ácido pirúvico o piruvato. 9 pasos de la glucólisis, visión general. Como ya había mencionado, en la glucólisis, esta se compone de 9 pasos diferentes. Los primeros pasos de la glucólisis requieren energía. Los primeros pasos en la glucólisis, o sea, el paso 1 y 3, se generan enlaces de alta energía por transferencias de un grupo fosfato, desde una molécula de ATP a una molécula de azúcar. A partir del paso 4, las reacciones liberan energía. En el paso 5 se reducen 2 moléculas de NAD+, a NADH, más un protón, almacenándose parte de la energía producida por la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. Y en los pasos 6 y 9, las moléculas de ADP forman energía del sistema, fosforilándose a ATP. Luego tenemos el paso 1. Aquí en este paso, el grupo fosfato terminal se transfiere de una molécula de ATP al carbono en la posición 6 de la molécula de la glucosa, formándose glucosa 6-fosfato. Parte de la energía libre originalmente almacenada del ATP se conserva en el enlace químico de alta energía que une al fosfato con una molécula de glucosa que entonces se activa. Y esta reacción es catalizada por la enzima hexoquinasa, también llamada glucoquinasa si se encuentra en el hígado. Luego tenemos el paso 2. La glucosa 6-fosfato se reorganiza por la acción de la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa, también conocida como fosfohexosaisomerasa. Y después el anillo hexagonal característico de la glucosa se transforma en el anillo pentagonal de la fructosa, obteniendo fructosa 6-fosfato. Como se sabe, la glucosa y la fructosa tienen el mismo número de átomos y solo difieren por la posición de sus átomos. Esta reacción puede ocurrir casi con igual probabilidad en cualquier dirección, sin embargo es impulsada hacia adelante por la acumulación de glucosa 6-fosfato y la eliminación de fructosa 6-fosfato a medida que ésta ingresa en el paso 3. Luego tenemos el paso 3. En este paso, que es semejante al primero, la fructosa 6-fosfato gana un segundo fosfato que proviene de otro ATP. El fosfato añadido se une al primer carbono produciendo fructosa 1,6-bisfosfato, o sea, fructosa con fosfato
en las posiciones 1 y 6. Hay que notar que dos moléculas de ATP se han convertido en ADP. La energía se ha utilizado en generar un compuesto que será rápidamente degradado en las etapas posteriores. La enzima que cataliza esta reacción o paso es la fosfofructoquinasa. Es una enzima alostérica y el ATP es un efector paralostérico que inhibe su actividad. La interacción alostérica entre ellos es el principal mecanismo regulador de la glucólisis, y a medida que la célula consume su reserva de ATP y la concentración cae, cesa la inhibición de la enzima y continúa la degradación de la glucosa. Y también este es uno de los, se puede decir que es uno de los principales puntos de control en la producción de ATP. Y tenemos el paso 4, que la molécula de fructosa 1,6-bifosfato de 6 carbonos es extendida por la enzima aldosa. En dos moléculas de 3 carbonos, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Las dos moléculas son interconvertibles por una enzima con actividad isomerasa, la triosa fosfato isomerasa. Sin embargo, dado a que el gliceraldehído fosfato se consume en la reacción subsiguiente, toda la hidroxiacetona fosfato finalmente se convierte en gliceraldehído fosfato. Así pues, todos los productos de los pasos siguientes deben contarse 2 veces. Es decir, multiplicarse por 2 para dar cuenta del destino de una molécula de glucosa. Al completarse el paso 4, se han completado las reacciones preparatorias. Luego tenemos el paso 5. Las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se oxidan a 1,3-bifosfoglicerato por acción de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, también conocida como triosa fosfato deshidrogenasa. O sea que estas moléculas pierden los átomos de hidrógeno con sus electrones y el NAD+ se reduce a NADH y un protón. Un total de 2 moléculas de NADH y 2 iones de hidrógeno por molécula de glucosa. Este es el primer paso en el cual la célula pues tiene energía. Parte de esta energía de reacción de oxidación pues se almacena formando un enlace fosfato de alta energía en los que ahora está en la posición 1 de la molécula de gliceraldehído fosfato. Las propiedades de este enlace son similares a la de los enlaces fosfato del ATP. Luego tenemos el paso 6. En este paso, este fosfato es liberado de la molécula de bifosfoglicerato y utilizado para recargar una molécula de ADP, transformándola en una molécula de ATP. Recordemos que tenemos que multiplicar todo por 2. Por lo tanto, se produce un total de 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Y esta reacción es catalizada por la enzima fosfogliceratoquinasa. Y de este modo, pues impulsa a todas las reacciones precedentes hacia adelante. Luego tenemos el siguiente paso, el cual es el paso 7. En este paso, la enzima fosfoglicerato mutasa transfiere el grupo fosfato remanente desde la posición 3 a la posición 2. Luego, por consiguiente, tendríamos el paso 8. En este paso, la enzima que está ahí en letras verdes, la enzima enolasa, elimina una molécula de agua del compuesto de 3 carbonos. Este reordenamiento interno de la molécula cambia la distribución energética de la molécula, concentrando la energía en el enlace del grupo fosfato. Luego tenemos el paso 9. Este grupo fosfato de alta energía es transferido por la enzima piruvatoquinasa.
a una molécula de ADP formándose otra molécula de ATP. Nuevamente un total de 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Esta es también una reacción altamente exergónica e impulsa hacia adelante de la vía y llegamos pues finalmente al producto final de la glucólisis, que es el piruvato. Luego, pues en conclusión se podría decir que es como un balance. Para iniciar la secuencia glucolítica es necesaria la energía en los enlaces fosfato de 2 moléculas de ATP. Posteriormente se producen 2 moléculas de NADH a partir de 2 NAD+ y 4 de ATP a partir de 4 ATP. Aquí podemos ver cómo sería la fórmula general. Una molécula de glucosa más 2 ATP más 4 ADP más 2 fosfatos más 2 NAD+ dan como resultado 2 piruvatos más 2 ADP más 4 ATP más 2 NADH más 2 protones más 2 moléculas de agua. Una molécula de glucosa se convierte en 2 moléculas de ácido pirúvico y parte de la energía originalmente contenida en una molécula de glucosa queda conservada en los enlaces fosfato de 2 moléculas de ATP y en los electrones de alto potencial redox de 2 moléculas de NADH. Luego, aquí, pues, en esta parte, para entender todo y verlo de una manera más global, pues mostraré un pequeño resumen de todos los pasos de la glucólisis. En el primer paso, el grupo fosfato terminal, pues se transfiere desde ATP al carbono en la posición 6 de la glucosa y se forma la glucosa 6-fosfato. En el paso 2, la molécula se reorganiza, la glucosa se transforma en fructosa. En el paso 3, la glucosa 6-fosfato gana un segundo fosfato que proviene de otro ATP y produce fructosa 1,6-bifosfato. Y en el paso 4, el azúcar de 6 carbonos se divide en 2 moléculas de 3 carbonos. La dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Los pasos 1, 2 y 3 de la glucólisis constituyen la primera etapa, que consta de 3 reacciones y en donde hay una inversión o consumo de energía, es decir, consumo de ATP. Y el paso 4 es la etapa 2, que consta de una sola reacción y se produce la ruptura de una molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos. En el paso 5, las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se oxidan, o sea que pierden los átomos de hidrógeno con sus electrones y el NAD+ se reduce a NADH y un protón. Un ion fosfato se une a la posición 1 del gliceraldehído fosfato. En el paso 6, el fosfato se libera de la molécula de bifosfoglicerato y reacciona con una molécula de ADP y se forma el ATP. En el paso 7, el grupo fosfato remanente se transfiere de la posición 3 a la posición 2. En el paso 8, se elimina una molécula de agua del compuesto de 3 carbonos. Finalmente, acá en el paso 9, el fosfato se transfiere a una molécula de ADP y se forma otra molécula de ATP. Toda esta parte desde el paso 5 hasta el paso 9 constituye la etapa 3 de la glucólisis, que consta de 5 reacciones en donde se produce una ganancia u obtención de ATP, específicamente en los pasos 6 y 9, y una reducción de NAD+ en el paso 5. Una vez pues que llegamos al final, el ácido pirúvico o piruvato puede seguir una de varias vías. Una vía es aeróbica con oxígeno y las otras son anaeróbicas sin oxígeno. Y esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención.